Vamos. Buenos días o tardes o noches. Estamos muy felices de estar juntos como siempre y de trabajar juntos, reunirnos, tertuliar con todos ustedes que nos escuchan en directo o en diferido. Estamos muy felices como siempre, no porque se haya muerto la reina Isabel, sino porque estamos hoy pensando en qué seremos. Nosotros cuatro, qué venimos siendo, más o menos como le dice el chico a la chica cuando ya la ha invitado a varias citas y ya han ido a cine y ya han comido helado. Y hay un día en que el chico le dice a la chica, bueno, pero nosotros dos, ¿qué venimos siendo? A ver, ¿qué es lo que vamos a venir siendo? ¿Novios o esposos? ¿O qué es lo que vamos a hacer? Entonces aquí estamos en la misma etapa de la relación de este grupo. Y es que, bueno, entonces hermano, ¿qué venimos siendo nosotros cuatro? Y lo más divertido es que no sabemos todavía llegar a un acuerdo sobre ese tema, porque, porque yo digo que somos los bloperos y el otro dice que no, que somos un búnker y el otro de allá dice que no sé qué cosa. Cada uno estaba buscando la identidad del grupo por un lado diferente y eso puede ser, como conversamos hace unos minutos, un motivo muy interesante de conversación entre nosotros. ¿Qué venimos siendo? Tiene mucho que ver con qué nombre nos vamos a dar, cómo nos vamos a mostrar públicamente, aunque ya venimos haciéndolo mucho, pero qué queremos, cómo queremos mostrarnos en realidad, qué es lo que nos une, cuáles son los hilos que atraviesan el tejido de nuestras conversaciones y de nuestros encuentros amistosos y por supuesto también de nuestras diferencias que son sumamente divertidas e interesantes también, pero siempre dentro de este tono de mutua valoración que nos ha caracterizado, partiendo siempre de ese tono de mutua valoración que nos tenemos todos entendiendo nuestras diferencias. Y por supuesto yo, el más terco de todos, pues estoy muy obsesionado en que nos llamemos los bloperos. Vengo haciendo una campaña presidencial desde hace mucho tiempo para que se imponga ese título. Escribí un artículo sobre él, ya les mandé hace poquito, cuando quieran se los ponemos ahí en el YouTube también, el link de un artículo que encontré muy interesante sobre el blob. Ahí dicen blob, no blob, no sé si es que se dice blob con B al final o con P. En todo caso, ahí sigo en mi campaña, pero pues no sé si voy a perder la presidencia. No quiero empezar hoy. Se supone que vamos a leer las columnas o los texticos que hayamos traído como motivo como excusa para conversar. Creo que ha sido muy buena idea. A mí por lo menos me encanta saber que tengo el deber semanal de escribir algún texto largo o corto. Y como me encanta escribir, ahí está listo, yo lo tengo listo también. Hemos presentado textos más largos, textos más cortos, textos más sobre actualidad, textos que no giran tanto alrededor de temas de actualidad. Todo sirve, todo es una buena excusa para irnos encontrando y tejer amistad y tejer sentido y proponer que eso ocurra en otros grupos, como ya lo está haciendo, por ejemplo, James, con sus grupos allá en Manizales y con toda la gente con la que él está trabajando también, y por supuesto Andrés, con tanta gente que ha entrevistado de una forma tan interesante, y yo en mi canal de YouTube lo he hecho también con muchos amigos, entrevistarlos, charlar con ellos, tertuliar, ampliar redes de confianza es nuestro objetivo principal. Entonces, creo que esta es como la introducción que queríamos hacer nosotros cuatro para ustedes en este programa. Y pues, el que quiera comenzar, láncese al ruedo. Bueno, yo quiero decir algo, puse el micrófono y va a tener un poco de fondo fanfarria, que es el sonido ambiental de andante. Pero recuerdo muy bien cuando en la universidad, siendo estudiante, estábamos lanzando un periódico y hicimos lo mismo, un brainstorming impresionante y no nos poníamos de acuerdo y alguien dijo al final, bueno, pongámosle mejor no lo saquemos y quedó mejor no lo saquemos el periódico. Y claro, tocó ponerlo desde el tercer número porque queríamos sortear el síndrome del primero y el segundo número que normalmente llegan hasta ahí, entonces logramos salir desde el tercero y duramos como 2 años haciendo el periódico, mejor no lo saquemos.
Eso está muy... ¿No pasó algo parecido con un grupo de poetas que no lograban definirse y terminaron siendo algo así? Nadaístas. No sé si fue con los dadaístas o con la generación del 27, algo así. La generación sin nombre, ¿no La sería? generación sin nombre, creo que La fue de eso. Core, de la que se Sí, acaba sí. de morir. Sí, Eso. sí. Sí, otra anécdota alrededor de los nombres es con un colectivo que teníamos acá en Bogotá, proyecto radial que teníamos en UN Radio, con un amigo, utilizamos fue el diccionario y salió fue fosa nasal y en vez de ponerle fosa nasal le pusimos fosa orbital. Quedó ahí como un nombre muy bacano que todavía me sigue gustando, con eso hicimos muchas fiestas acá en Bogotá. Teníamos un blog de música, teníamos un programa de radio en UN Radio y fue muy chévere y apelando un poquito al azar, porque es que eso a veces de los nombres es como muy difícil, ¿cierto? A veces Sí. como que, pero me sigue gustando De pronto el azar va a ser lo mejor. Venga a ver azar. qué nos dice. Aquí hay una... Venga a ver qué nos dice Álvaro Cepeda Zamudio en la Casa Grande. Abramos en cualquier página. O Fernando, Página 122. Mire, yo se lo digo. Yo se lo digo. Mire, yo se lo digo. Dijo Álvaro Cepeda Zamudio que le pongamos así al grupo. Mire, yo se lo digo. Mire, yo se lo digo. Esto lo acaba Navala. Que era la frase completa. Sí, algo así como una expresión. Entonces, sí, bueno. En el ejercicio de cuando los dadaístas se reunieron en el Café Voltaire, en Zurich, 1916, estaban en el mismo problema que nosotros. Y en esa época abrieron un diccionario, perdón, y en las esquinas superiores están las dos sílabas de la primera palabra, donde la sílaba de la primera palabra y la sílaba de la última palabra. Y ahí cuando lo abrieron decía Dada, por eso se llamó el movimiento dadaísta. Y obviamente no podía ser, tenía que ser jazz session, ¿no, James? Tenía que ser un jazz session, no podría ser partitura, no podía ser definido con un plan. Pues hay una pues, lucha política en ese sentido, ¿cierto? O sea, respecto a cómo tomamos las decisiones, ¿cierto? Si las decisiones las debemos tomar desde un punto de vista técnico, ¿cierto? Lo que llamaríamos pues, la tecnocracia, ¿sí? O si las decisiones las deberíamos tomar desde un punto de vista más arriesgado y creativo. Entonces, hay una humanidad que tiende, y hay unos estilos de vida también que tienden a apetecer más ese tipo de decisiones tecnocráticas, y hay otras personas que nos interesa y hemos vivido una vida arriesgándonos más a las decisiones creativas, incluso en contra de nuestro propio lado capitalista. Pero pues yo me siento orgulloso de eso y esa es mi misión. Para ser más claros, James me está echando indirectas. Porque yo dije que no, señor, que tenemos que buscar a un experto, a un profesional, experto en logos, experto en marcas, que sepa hacer un proceso de branding, como el que me hicieron a mí, por el que pagué como 2 millones de pesos, para que esa persona nos estudie el público objetivo y saque finalmente la palabra que va a pegar. Pero Fernando, es con todo respeto. Diplomáticamente. Digamos que hay dos posiciones, la apolínea de Fernando Baena y la dionisíaca de James Delgado. Ajá. Entonces, Dada está en la línea James Delgado y el marketing está al lado de Fernando Baena. Es que después de pagar 2 millones por la marca de tu meditación, ¿cómo quiere que no defienda la tecnocracia del marketing? Eso es centímetro a centímetro, una batalla centímetro a centímetro. Ha sido muy divertido eso. Bueno, entonces, ¿quién se lanza? ¿Quién va con bueno, la primera? si quieres inicio yo a leer el texto. Es un texto que está en construcción. Siempre como me pregunto qué compartir, porque pues tengo como muchos registros muy diversos de escritura, desde sueños, ensayos filosóficos,
etnografías húmedas, que es como una experiencia de etnografía en los espacios urbanos que voy escuchando, observando lo que pasa o conversando con la gente y como que ahí van surgiendo también como escritura. Le he llamado eso etnografías húmedas y ahí también como una serie como más de como cuenticos cortos alrededor como de la vida cotidiana. ¿Lo compartes en pantalla para que veamos el texto? Ah, me gustaría más leerlo así, ¿sabes? Okay. Para que nos veamos acá. Y hay como otros tipos de escritos como más alrededor como de la poesía o la escritura así más libre. Y bueno, en este caso voy a compartir un texto que estoy haciendo alrededor como de la guerra y de la paz, sobre todo pensando como el papel de la educación como en estos tiempos de los acuerdos de paz. Entonces dice así. El sonido, Fer. Sí, un momento. Bueno, guerra y paz, educación es convivencias. La guerra es algo que se siente en el cuerpo, en las tripas, en los pensamientos, conscientes o inconscientes, en la historia, en las familias y hace presencia en los territorios en que vivimos. Por más que queramos alejarla y cambiar el canal, ella siempre está ahí presente como máscara, síntoma, como conjunto de traumas intergeneracionales, dolores no procesados y digeridos y cuerpos congelados. La guerra también ha sido una estrategia poco imaginativa para salir ante un conflicto. Una experiencia amarga que nos hace a menudo contraernos, disociarnos, mentirnos, alejarnos unos de los otros y de manera bastante concreta perder la empatía, que es la conexión que nosotros más profunda que tenemos pues con nosotros mismos y con la dignidad de los demás. Hay diferentes tipos de guerra y de violencia que van desde formas físicas, psicológicas y otras que se expresan en guerras culturales. Hay también diferentes formas de agresión, unas más evidentes y otras más sutiles. La agresividad física, la tortura, la esclavitud, la extinción, el asesinato, la hostilidad, la discriminación, el acoso, el piropo agresivo, la deshumanización, el matoneo, la malicia, el chisme, la manipulación emocional, el juicio severo, el autosabotaje, el control y la dominación, la envidia, el avergonzamiento y un gran repertorio de usos del lenguaje que fomentan la exclusión y el poder de unos sobre otros. Tenemos también distintas expresiones de violencias más estructurales que emergen de la dominación, la privatización de los bienes comunes, de prácticas y procesos de cercar la abundancia y de generar artificialmente escasez. También hay violencias ecosistémicas causadas por la deforestación a gran escala, la pérdida de biodiversidad, el monopolio creciente de la riqueza colectiva, la sobrepesca, sobreproducción de plásticos. También hay violencias por psicopatías, hay procesos de alienación, suicidios y el aumento de desigualdades, violencias de género, racistas y especistas. Tenemos también violencias dentro de las familias y las parejas, violencias de género a las mujeres, a los hombres, a comunidades trans, violencias estatales, paramilitares, guerrilleras, guerras infructuosas contra las drogas, sistemas alimentarios nocivos, agricultura industrializada que genera impactos muy fuertes en los suelos y por lo tanto también en nuestros propios ecosistemas interiores, impactos de los combustibles fósiles en el clima mundial. Bueno, como que una cantidad, y también hay un tipo de violencia que ya está más relacionado a la información, un tipo de violencia informativa que se ve reflejado como en el deterioro de la atención, en un tipo de fracking ya no tanto de los suelos físicos, sino un fracking de los sistemas mentales, publicidad engañosa, auge de la posverdad, usos de los algoritmos al servicio como del control, de las autocracias y de los fascismos en el mundo. Y también hay una violencia económica muy fuertemente ejecutada a través de la deuda, la usura y la concentración desmedida de la riqueza. Como percibimos en los párrafos anteriores, son muchas las formas de violencia. El punto clave es observar y comprender cómo nos informan las perspectivas más sistémicas, que tanto las violencias individuales como las colectivas, las intergeneracionales como las históricas están conectadas. Lo curioso es que estamos lejos de que esas interdependencias sean comprendidas por la mayoría de personas. Redescubrir esta conexión entre todos los tipos de violencia, ¿cierto? Y las formas de agresión y hostilidad es quizá uno de los actos pedagógicos más profundos de estos tiempos de construcción de paz y convivencia.
Como sabemos por el arte, la literatura, los mitos y la historia, la guerra nos ha estado acompañando por milenios. Ha sido compañera de viaje en los tiempos que llevamos como humanidad. Existe una atracción rara y extraña con ella, un poder de seducción por controlar, dominar, ganar, a como dé lugar, justificando agendas de apropiación, de exterminio, de control y muchas racionalizaciones exageradas. Y muchas veces estas violencias han estado ligadas también a la construcción de prejuicios distorsionados, que es una de las cualidades de una mentalidad traumatizada. Además de traumas históricos colectivos de larga duración, también hay traumas en las historias personales y familiares y podemos atestiguar registros dolorosos de cada uno de nosotros de la guerra y del conflicto armado. Todos estos dolores parecen estar conectados y relacionados. Cuando estamos agobiados por historias traumáticas y dolorosas del pasado, no podemos desarrollar una conciencia plena de nuestros potenciales como seres humanos, ni menos podemos compartir nuestra belleza y dones que tenemos con los demás. Es una experiencia que nos quita energía, también es un caldo de cultivo, como lo decía ahorita, para los prejuicios, las mentiras, y nos priva de cualquier futuro posible. Una potencia mundial de la vida, que es la consigna que se ha venido instalando también en los últimos meses por el pacto histórico y el actual gobierno de Colombia, necesita una reflexión en profundidad en todas las escalas y cómo se manifiesta la violencia en nuestras vidas, cómo aumentar nuestra capacidad de agencia y de inteligencia colectiva, así como también nos debe permitir aumentar la confianza en nuestras relaciones y desplegar el saber como un dispositivo para la convivencia. Me gustaría hacer como una reflexión así como más biográfica de esto de la violencia y cómo eso también ha estado en mí. Recuerdo como 4 experiencias traumáticas y situaciones de dolor que recuerdo en mi vida personal. La primera que tengo conocimiento es la historia de mi tío abuelo Ramón Cardona, que hago como un poco de historia. Hace unas semanas en Manizales se realizó la conmemoración de su natalicio. Él fue un músico muy importante en Manizales, ¿cierto? Él murió, fue un gran líder de la música en la ciudad, ¿cierto? Y él estaba estudiando, creando, como componiendo, dirigiendo un coro. Él es tío de mi papá. Y ahí pues allá Manizales la semana antepasada, pues hubo muchos eventos en varias partes, hubo conciertos alrededor de esa memoria, que incluso el maestro Rendón publicó un libro alrededor de la vida de Ramón. La anécdota cuenta que el 28 de junio de 1959, día en que se dirigía con su coro a un concierto en Ibagué, en el Alto de la Línea, para los que conocen un poco por allá llegando a Manizales, y por el eje cafetero, ¿cierto? Detuvieron el bus unos bandoleros, ¿cierto? En ese tiempo estaba un poco fuerte todo eso de la guerra entre los liberales y los conservadores, los chulavitas y bueno, esos nombres. Y al escuchar que Ramón era el líder del conservatorio, cuando él se presentó, lo confundieron con líder del conservatismo y fue asesinado con un tiro en la cabeza. Y entonces fue como la primera historia de la ignorancia y del extremismo en esos tiempos, en el 59. Un hombre que nació en 1922, pero que pues vivió muy poco, pero pues ya estaba empezando a dejar huella un poco, como en abrir un poco la conciencia alrededor de las músicas colombianas ahí en la academia, pues, sobre todo la música andina. Estuvo practicando también con Nadia, una artista muy importante también, y estuvo en Argentina. Y bueno, esa es una primera historia. Otra historia que recuerdo del conflicto es también la de un tío mío que vivía por Supía Caldas y fue detenido por la guerrilla para extorsionarlo y pedirle dinero, y debido como a que él quedó como inmóvil por el miedo que le suscitó esa experiencia, lo tuvieron que soltar porque no podía ya caminar, quedó paralizado. Entonces él lo tenía, para no tenerlo que cargar por el monte, lo liberaron. Segunda. Una tercera y una muy profunda también es el padre de mi compañera, pues María José, que se llama Gustavo Solgado. Él fue desaparecido y asesinado por el DAS en 1992, en un tiempo de ejecución de defensores de derechos humanos, líderes y personas activistas. Después de muchos años como desaparecido, en pleno proceso de la JEP, salió pues a la luz pública también otras maneras como medicina legal hacía parte del entramado de desaparición de las personas en Colombia. Y pues ha salido lo de la Brigada 20 y todo lo de y como en los
en los entes militares también se ha ejecutado mucha violencia y es una historia de terrible dolor que pasa de una generación a otra. Esa es una historia importante ahí para contar. Nosotros en ese proceso de resignificación también hemos venido honrando esa memoria de otras maneras, a través de la vida, a través de la creatividad, a través del amor, y de la construcción de esa casa que hicimos el año pasado, que es también una manera de resignificar el legado de él, de esa tierra que él construyó y nosotros hemos empezado a darle como unos nuevos usos. Y la otra historia ahí cercana de un amigo en Manizales, un filósofo, que después de salir pues de una de sus clases en la Universidad de Caldas, pues fue como detenido por orden judicial por motivos de rebelión y supuesta participación como en grupos armados. Entonces fue una noticia también muy impactante. Cuando él estuvo acá en Bogotá, yo estuve acompañando. Y bueno, con él fue muy importante en mis últimos años de la universidad y muchos cafés en la cafetería de la Universidad Nacional y hablábamos un poquito sobre el país y conversábamos, tomábamos tinto. Entonces estas 4 historias de conflicto se las presento porque además de ser abrumadoras y dolorosas, dejan huella, nos hacen preguntarnos en clave como de reconstrucción social por la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos del mundo y especialmente los habitantes de Colombia para hacernos como partícipes de una paz integral y que los traumas que deja la guerra no sigan dirigiendo nuestras agendas y las formas de vida. Aquí viene un punto importante y es que dado que la violencia genera desconexión, patrones de alienación muy profundos en el cuerpo y en la cultura, la sanación parece ser que consiste como en un trabajo muy creativo y comunitario de abrir y devolver esa conexión perdida, la integración de las partes fragmentadas que quedan dentro de nosotros mismos. La guerra del conflicto armado, advierte el actual informe de la Comisión de la Verdad, lleva más de 60 años en Colombia y ha dejado millones de víctimas, dolores, cicatrices, pérdidas, incluso muchos de ellas civiles, familias desterradas, mujeres violentadas, jóvenes reclutados forzosamente, seres que han perdido sus infancias, como decía un relato de una mujer en el conflicto que sentía que se le había arrebatado su infancia. Procesos también de expropiación de tierras, gente que quedó sin familia, orfandades múltiples. Y bueno, y como muestra ese informe, mucha de la naturaleza también convertida en cementerios y muchos proyectos sociales transformadores que han sido truncados. Muchas de las causas de la violencia histórica en Colombia son múltiples y complejas y tienen como patrones recurrentes estrategias como la deshumanización del otro, la estigmatización de las personas, la rigidez ideológica, la naturalización del conflicto, creer que todo eso es porque sí. También efectos también y causas de ella también ha sido la polarización, ¿cierto? La ignorancia, el racismo, desinformación de los medios, muchos proyectos también incumplidos por el Estado, la impunidad también ha sido como un factor importante, la fragilidad de la democracia, la injusticia y en general, pues como les decía, la ausencia de políticas robustas, orientadas a la equidad y a la justicia como en los territorios. Una pregunta que nos hacemos actualmente los educadores y los líderes sociales, ¿cierto? Es nuestro papel como constructores de paz y cómo podemos orientar en las aulas y en los procesos pedagógicos experiencias en clave de laboratorios para la construcción de ciudadanía y convivencia. Es en este horizonte que nos preguntamos por las estrategias pedagógicas y políticas que necesitamos empezar a definir y diseñar entre todos y en distintas escalas, desde los domicilios existenciales, las relaciones familiares, en la formulación de currículos, en los espacios de deliberación pública y en diversos escenarios políticos para hablar y co-crear la sociedad que todos queremos, orientada hacia el buen vivir, la paz integral y la seguridad, una red de seguridad de toda la población, iniciando por aquellas poblaciones que han sufrido mayores violencias, exterminios y discriminación en la historia reciente del país. Cuando hablamos de paz desde una perspectiva integral, nos estamos refiriendo a varias cosas, desde los mundos interiores de las personas, los estados emocionales asociados a la vida cotidiana y los comportamientos hasta el acceso libre y abierto de la información, las buenas relaciones, los derechos sociales y culturales, los bienes comunes, el capital social y cultural, la calidad de las formas de gobierno y participación ciudadana y el papel de las instituciones sociales.
escuela, familia, medios de comunicación, colectivos y el Estado. Reiteramos que la paz no es solo ausencia del conflicto. La paz, según el informe de hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad, no es solo el silencio de los fusiles, sino la creación de condiciones para la libertad humana. La paz no se hace en esos casos solo con acuerdos políticos entre las partes enfrentadas, sino también desde abajo, abriendo espacios para la reconstrucción de procesos locales o de lazos colectivos. Eso es una cita corta del informe de la comisión. Sumado a esto, creo que la paz está vinculado con algunos otros conceptos que deberíamos también, los que estamos interesados en cómo fomentar y construir paz, pues empezar a comprender, ¿cierto? Y a desarrollar. La dignidad, ¿cierto? Una dignidad absoluta, como decía el Pacho de Rus en última entrevista que le hace Cambio, ya despidiéndose, habla de una dignidad donde no es algo que algunos se merezcan o no, sino que es absoluta, es para toda la humanidad, incluso para todas las especies. Un concepto más ampliado de dignidad es importante. La equidad, la integridad, la salud, la justicia social, la prosperidad colectiva, todo esto es importante para un enfoque integral, para reconocer, como decía anteriormente, pues las dimensiones interiores, individuales y colectivas que hacen que las personas pues estén más con un entorno más seguro, que tengan un equilibrio emocional mejor, ¿cierto? Y sobre todo, algo que puede fomentar mucho la pedagogía, fomentar relaciones con confianza entre las personas y de desarrollo y florecimiento colectivo. Recordemos que la visión integral, ¿cierto? Cuando hablamos de paz o de guerra, nos invita a tener pues en cuenta pues todas las dimensiones y sobre todo las interacciones. Yo no creo que solamente es tener en cuenta las dimensiones, sino cómo se relacionan al momento de formular prácticas o iniciativas pedagógicas o incluso políticas públicas. Advertimos que la apropiación de todos los recursos transmediales que nos ofrece la Comisión de la Verdad no puede convertirse como contenidos en una cátedra más en los colegios, como las cátedras sobre ciudadanía, medio ambiente o de paz, ya que muchos de ellos son experimentos formales con buenas intenciones, mezcladas en dinámicas y ambientes de aprendizaje bastante anacrónicos. Tal vez lo que necesitemos es preguntarnos por el ecosistema de prácticas integrales, ¿cierto? Epistémicas, corporales, sociales, ecológicas y culturales, que podemos desplegar para ponernos en camino de la paz integral, y esto supone intercambios más constantes y creativos entre nosotros, entre maestros, redes y agentes culturales de todos los territorios, más conversación, más intercambio, más deliberación pública y así facilitar procesos de abundancia educativa y democratización de pedagogías para la paz. La necesidad y desafío apremiante de participación, pues como les había comentado, pues me ha llevado a crear dos espacios, la Universidad del Futuro y la serie Objetivos de Desarrollo Interior. La primera es un prototipo de plataforma global de aprendizaje integrada por una red de personas, colectivos e iniciativas en América Latina que inspiran nuevas formas de ser humano, prácticas de educación integral y activismos sociales transformadores. Y la otra es la serie de Objetivos de Desarrollo Interior que todos ustedes estuvieron, que iniciamos con James hace unos meses, y estamos abordando también de una perspectiva más abierta, más vulnerable, las metahabilidades transformadoras para tiempos complejos que complementan y le dan consistencia a los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU publicó en el año 2015. Ambas experiencias ciudadanas de conversar entre amigos y con gente, pues me ha llevado a conocer historias de vida, una cosa muy importante, y es como pensarlo, el aprendizaje como un ecosistema. Me ha llevado a ver diseños muy importantes de transición y ser parte de la democratización de estas herramientas para las personas. Vamos viendo que estos encuentros va surgiendo la noción de abundancia educativa, que supone aprender y a poner en valor la conciencia histórica, la experiencia humana y el saber propio de las personas al servicio de la actualización de la educación. Igualmente vamos aprendiendo a reconocer y a mapear los atractores de futuro para dinamizar nuevas experiencias de aprendizaje y procesos de educación en redes cada vez más descentralizadas. Y la conciencia que nos va dejando también todo este proceso es que para que una educación sea pues emergente posible requiere confianza, deliberación y grados mayores de autoorganización de la sociedad civil.
Uno de los retos para la construcción de paz en mi concepto está también en orquestar la sabiduría de los territorios, maximizar las oportunidades de educación para toda la población, democratizar los bienes comunes y la abundancia educativa, convirtiendo las problemáticas globales complejas en aprendizajes para toda la especie. La abundancia educativa es un concepto potente que también leí hace poco en el libro de Zachary Stein, Education in Time Between Worlds, donde desarrolla una visión sistémica de la educación y se describen algunos milagros sociales, como lo llaman, como unos derechos sociales y cambios en la sociedad para hacer posible otro tipo de educación. Él ahí menciona la renta básica universal, la red de sistemas integrales, la desmilitarización, incluso uno de los milagros en la parte final del libro tiene que ver con el sentido de la educación religiosa o la espiritualidad, incluso las tradiciones místicas en el fomento a la nueva educación, que piensa él que es un elemento importantísimo en la creación de sentido. La abundancia educativa surge entonces del fortalecimiento de la amistad, de la reconstrucción de la memoria, de las redes y del entrelazamiento entre todos nosotros, para la paz de todas las personas, líderes, visionarios, empresarios, educadores. Otro asunto que necesitamos comprender urgentemente quienes intentamos crear procesos de sanación colectiva a través del arte y la educación es comprender cómo opera el trauma, el histórico, ¿cierto? El intergeneracional y el personal, y cómo conocer un poquito más de eso de la sombra en nuestras vidas. Este conocimiento posiblemente debe convertirse en un bien común que al comprenderlo en profundidad puede ayudarnos a facilitar ambientes seguros y confiables para desempaquetar de la mochila el material inconsciente que todos llevamos dentro. Parte de la curación o de la sanación tiene como efecto y consecuencia viajar más ligeros, crear mayor capacidad interior para comprender y sentir lo ocurrido y estar más presentes para que el futuro que anida en nosotros se exprese en plenitud. Quisiera terminar abriendo unas preguntas para la conversación con el propósito de seguir jugando y poder ofreciendo como a preguntas. Creo que la pregunta es muy importante. Entonces, bueno, una primera, voy a formular varias. ¿Cómo podemos reconocer la oscuridad, el mal y la violencia, nuestra capacidad de destrucción como parte de nosotros mismos para poder aprender a integrar sus lecciones y transformarnos de maneras más radicales y profundas? Si nos cuesta ponernos como victimarios y a menudo asumir la responsabilidad por nuestra capacidad de violencia y de nuestros errores, bueno, esa pregunta ahí no está formulada, pero la pregunta hace alusión es cómo podemos nosotros empezar a asumir no solo la posición de víctima, sino también la capacidad que tenemos de violencia. ¿Qué tipo de capacidad de violencia nosotros tenemos? ¿Cuáles son las tácticas que cada quien, según su tipología y su psicología, ha desarrollado? Eso es muy importante hoy en día. Cuando se reconoce la verdad, podemos iniciar el camino de recuperación, la sanación y la transformación. ¿Cómo sería una movilización social para abrazar la verdad personal, familiar y cultural? ¿Con qué estrategias y metodologías contamos para hacer memoria e integración de los procesos que hemos vivido? ¿Cómo podemos apropiarnos de las herramientas que nos proporciona la virtualidad y las tecnologías para desplegar el proceso de integración de las experiencias dolorosas, pero también de aquellas donde la vida se ha potenciado y enriquecido? ¿Con qué herramientas artísticas y psicosociales contamos para el reconocimiento de los patrones de violencia en la educación que hemos padecido? ¿Cómo podemos aprender de las culturas ancestrales y de las tradiciones místicas del mundo para aprender formas de duelo colectivo, donde nos permitan poder llorar nuestros muertos, crear rituales de sanación, de transición, reparación, pagamento y liberación de las penas padecidas? ¿Cómo hablar de la muerte y aumentar nuestra conciencia frente a ella? ¿Cierto? Para aumentar también la paz necesitamos una conciencia más profunda de la muerte y de la finitud. ¿Cómo sería crear ambientes en ese sentido? Si la primera víctima de la violencia es la empatía, ¿cómo podemos empezar a crear ambientes de aprendizaje donde aumente esa empatía en toda la población? ¿Cómo crear espacios de escucha sin juicio? ¿Cómo podemos los educadores ofrecer modos de pensamiento más sistémico para comprender pues las causas de la violencia y salir de la encrucijada del enemigo interno y en el binarismo nosotros los buenos, ellos los malos, ¿cierto? Que resultan muchas veces perpetuando los ciclos de violencia. Bueno, hay muchas más preguntas, voy a dejar por ahí para que abramos la conversación y podamos seguir compartiendo como porque pues el texto sigue, pero es como un abrebocas para
para la conversación. Bueno, como siempre nos desbordas. Tus textos siempre son muy desbordantes y en ese sentido muy comprehensivos, con H, lo que significa a su vez que son muy comprensivos sin H. Es decir, cuando tomas toda esta cantidad de elementos en la definición de la violencia y cuando planteas todo ese abanico de alternativas de trabajo que estamos vislumbrando, no nosotros cuatro, sino un montón de gente que está trabajando en el desarrollo humano y en la transformación humana a la luz de tantos aportes que hay ya desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, desde tantas áreas y también desde el sentido común. Nos das una visión muy global de algo que claramente nos define a nosotros y a muchas personas a las que todavía les falta conocerse. Creo que la idea del libro que nos has propuesto en ocasiones pasadas es buena, de un libro escrito a 8 manos, o sea, 2 manos por autor. Es muy buena porque este texto, por ejemplo, que hiciste es una buena introducción para un libro que tuviera que ver con una propuesta de transformación social a la luz de una comprensión integrativa del ser humano. También me impactaron mucho las historias familiares que contaste. Me llegaron muy directo. Me puse a preguntarme si yo tenía historias parecidas, tal vez no tan cercanas como las tuyas, aunque por el lado de mi esposa sí. y es muy interesante eso, ¿no? Como hacer esa reflexión a partir también de la historia, de la propia historia familiar y de cómo vivimos ese proceso, no desde la lejanía de los titulares de los periódicos, sino desde la cercanía de las situaciones familiares y de las afectaciones que nuestra misma constelación familiar ha producido la historia de la violencia en Colombia. Por supuesto, yo creo que cada uno de nosotros tendría ocasión de mencionar a su vez alguna situación familiar que le permite vincularse tanto con las víctimas como con los victimarios, porque creo que en mi familia hubo victimarios y hubo víctimas, hasta donde conozco mi constelación familiar. Y recuerdo a mi papá colgándole el teléfono a mi tío y recuerdo muchas cosas que tienen que ver con esa historia, aunque tal vez no tan directa como la que cuenta Andrés. De modo que muy amplio tu texto, recoges muy bien esas enumeraciones que haces, no solo de alternativas de intervención, sino también de definición de las violencias que existen. Es muy completa. Y por supuesto siempre la pregunta es ¿por dónde comienza uno? ¿No? Porque hay tanto, pongámosle 10 millones de pesos de inversión a un proyecto por cada cosa que enumeraste de las que son, de las que darían lugar a proyectos de intervención sobre la realidad del país, y ya nos salen miles de millones de pesos de inversión para un proyecto en el que trabajamos en esto y otro en el que trabajamos en esto y otro en el que trabajamos en esto. Hubo una vez una reunión de sabios, de estas que hacían aquí en Colombia, y, y hubo una a nivel internacional en la que se reunieron también muchos sabios a decir, bueno, ¿cuántos problemas tiene el mundo? Y bueno, parece que después de varias semanas de reunión, lograron definir alrededor de unos 5 a 10 mil problemas que tenía el mundo. Y hicieron esta reflexión, dijeron, bueno, hagamos un proyecto para solucionar, diseñemos, implementemos y ejecutemos y pongámosle costos de financiación a la resolución de cada uno de estos 5.000 o 10.000 problemitas que tiene la humanidad. Y por supuesto no existía presupuesto en el mundo para diseñar, ejecutar y financiar proyectos de intervención en cada una de esas áreas. Lo que nos lleva un poco a la pregunta, ¿cuál es la raíz común? ¿Cuál es la raíz común de todos estos problemas que tú enumeras? ¿Y cuál es la raíz común de todas estas soluciones que tú enumeras?
que nos lleva a la pregunta sobre si existe una panacea. Conocí por muchos años a un maestro que decía que tenía una, y por mucho tiempo le creí que había una panacea, o sea, que había un solo tronco del cual procedían todos los problemas, que había una sola raíz, que había una sola problemática y había una sola solución a esa única problemática de la que venían todos los miles de problemáticas y todas las miles de soluciones que habría que aplicar en el mundo para tener un mundo mejor. Me sigue tentando la idea de que deban existir pocos problemas pocos problemas de base y muchos problemas de tipo secundario o terciario. Es decir, que hay que identificar los problemas primarios, pero la identificación de los problemas primarios es también un reto muy complicado, porque ponemos al intelecto a trabajar y el intelecto siempre tendrá razones para argumentar que este es el problema primario y no este otro, y ahí vamos a estar de nuevo en el juego de la razón, en el que nunca vamos a terminar de entender cuál es el problema básico, motivo por el cual realmente las derechas no entienden a las izquierdas, ni las izquierdas a las derechas, ni los de centro a los de izquierda o de derecha. Cada uno dice que la raíz básica del problema está aquí o allá. Y en ese sentido me parece interesante la propuesta de los 4 cuadrantes de Ken Wilber, porque reúne las ópticas que habría que tener, las ópticas que habría que reunir para entender por lo menos 4 áreas principales de trabajo y de desarrollo, que serían las áreas a las que apunta la propuesta de los 4 cuadrantes de la realidad de Ken Wilber. Habría que clasificar los proyectos en los 4 cuadrantes y mirar de acuerdo a la realidad social latinoamericana y colombiana cuáles serían las políticas de transformación social y humana que necesitaría implementarse a través de una visión ampliada de la educación como la que Andrés nos está proponiendo. Si quieren, juego yo un poquito también a moderador de tiempos. No sé, generalmente estamos haciendo reuniones de hora y media a 2, ¿no? ¿De 2? Bueno, entonces si quieren hago yo un poquito la moderación también para irle dando la palabra a James, a Fernando y para dármela a mí mismo. Son las 9:29, o sea que llevamos una hora, se nos ha ido ya bastantico. No sé si es hora de unas intervenciones breves de James y de Fernando sobre Andrés y ya pasamos a las otros textos. No, pues, y claro, muy extenso, creo que es como una interfaz pues general, pues como que es un plano general lo que antes hace, lo cual también pues implica, digo yo, como un enfoque ahí, como un lugar desde donde ponerse que es como más administrativo, pero también pues en esa integralidad de los discursos, pues también amarrarlo a ese juego con dónde están esas estadísticas en mi experiencia personal, que me parece que es el juego también interesante que puede, y yo lo he dicho un poco, he venido diciendo un poco, que es, o sea, que ahí es donde viene la selección, o sea, de toda la interfaz, de todo el plano general, cuando tú ya vas a hacer un doble clic, cuando ya vas a hacer un zoom, ¿en dónde lo haces? En la autobiografía. Esa es la propuesta de colonial y transmoderna. Y no creo que haya otra opción. Ese sería mi comentario. No sé si Fer. Sí, muy interesante. Yo voy a tomar 2 puntos de esos cuestionamientos que hace Andrés. Cada uno me daría para hacer cada una de esas preguntas tendríamos que dedicarnos aquí a hacer unas cartitas y unas cuantas botellas de vino y hablar 3 días seguidos simplemente. O sea, es enorme, es interesantísimo. Ahora, lo primero que puedo decir, me encantó cuando usted va a, digamos, casi que a los 50, 60 y se va mucho más atrás ya en la historia del tema. Y también yo descubro que hay contactos, experiencias, recuerdos, memorabilia alrededor de mi familia. Es el área de la familia. Mi familia llega allá en el siglo XVII
es de familia de origen sefardí, judíos sefarditas de España. La apellido es Barón con B corto. Entonces, la raíz es Bar Aarón, hijo de Aarón. Esa es la raíz y en el siglo XX, pues ellos ven la destrucción de la estructura de la familia campesina en el centro de Colombia. Eso, digamos, que nuestros abuelos la habían. La gente que era urbana, urbanita en esa época eran muy pocas, como las que el país era mucho más rural. Un país donde el 70-80% de la población era rural. Y el Andrés hacía la pregunta que de qué maneras, de qué formas de expresión, yo lo voy a decir en mis palabras, podía mostrar esa experiencia terrible que tuvimos en Colombia. Y yo diría que la literatura fue digamos, de esas expresiones catárticas y transformativas que viven en Colombia importantes. Hace como 20 días, no sé, Fernando, a ver si se acuerda que yo te envié un cuento que descubrí de un ensayista que se llama Hernando Telles, colombiano, muy importante, padre de un arquitecto importante también, que se llama Hernando Telles. Y creo que se llama el cuento Espuma y nada más. Yo quedé asombrado, se lo voy a tener que poner ahí para que ustedes también vean. Un excelente cuento. Procura acercar un poquito el micrófono a tu voz, Fer, que se nos está perdiendo con el eco de fondo. De pronto, si lo sostienes con la mano. Sí. ¿Aquí me están oyendo mejor? Vamos a ver. Sí, parece que sí. Bueno, entonces yo veo que la literatura en Colombia y la novelística fundamentalmente son excelentes expresiones de ese periodo tan terrible en Colombia. Y hace poco descubrí, por pura casualidad, porque yo a Hernando Telles lo he leído como ensayista también recompensado, ese gran cuento que se lo envié a Fernando Baena. Yo a veces a ustedes no les envío por no llenarlos de cosas, pero Fernando Baena le encanta la literatura, se llama Espuma y descubrí una obra que va a ser muy recientemente, 20 días, excelente. Y la otra que puedo decir que es muy importante, que incluso es muy familiar, uno de los grandes escritores colombianos, que se llama Policarpo Guerrero, gran cuentista, fundamentalmente. Escribe tal vez el mejor cuento que hay sobre la narrativa colombiana sobre la violencia en Colombia, que se llama El Festín. Imagínense el nombre para ustedes poder imaginar el contrapunto. Ese cuento es tan importante que cuando Vargas Llosa y Julio Ortega hicieron una selección de los cuentos de América Latina y lo tradujeron y lo imprimieron en el editorial Picador, que es uno de Inglaterra, y lo distribuyeron en toda la lengua de habla inglesa. Seleccionaron 2 cuentistas o 3 cuentistas de cada país. La cuentística era general, no era el tema de la violencia colombiana. Y de Colombia incluyeron a García Márquez y a Policarpo Barón justamente por ese cuento que se llama El Festín. Entonces, ahí es donde yo encuentro que también han hecho como ese primer efecto catártico que a veces es necesario realizar. Y esa integración, esa modificación, ese remarco, visto desde la óptica estética, también nos permite acercarnos y poderlo mirar. Cuando uno mira la sombra directamente a los ojos, la sombra le responde, pero usted sobrevive de esa manera. Hay las otras directas que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí, como los usados, etcétera, etcétera, que son demasiado poderosos, que son muy peligrosos y que todavía persisten, y seguramente lo vamos a tener porque aquí la divergencia entre la gente que afirma que hay un conflicto y un paquete enorme que dice que no hay nada, que simplemente son delincuencia o grupos que
Yo estoy de acuerdo en ese lado de lo que dicen que hay desplazamientos y el lado de la derecha que dice que simplemente hay migrantes, fueran turistas que se fueron de nuestro país, que me parece un nivel de locura freno. Entonces, el arte, incluso también en la pintura, en unas primeras obras que se hicieron, y que yo diría que Alejandro Obregón fue un gran pintor acerca de esos temas de la violencia en su primera época. Ahí, yo personalmente, por Fernando Botero, no tengo una apreciación importante en la artista de la línea, pero también tiene algunas obras que en su primer periodo representa esos momentos de la violencia en Colombia, y un personaje que era un artista comunista que lo asesinaron, comunista, fue muy importante en los años 50. En este momento se me olvida el nombre, pero tiene una obra pictórica y grabado en silografías y grabados en diversas técnicas muy importantes sobre la violencia. Entonces yo creo que ahí es donde se ha expresado de una manera sutil, integrativa, digamos, se ve el horizonte, el futuro, se ven las posibilidades a través del arte. Yo personalmente, a pesar de que soy comunista, fan, ¿cómo se llama el autor? Weaver. Yo a veces pienso descaradamente que la condición humana es espantosa y me vuelvo a ubicar en la pulsión de muerte y la pulsión de vida. Cada generación estará enfrentando esa pulsión y estará solucionando. Entonces, un planeta que sea así como Finlandia para todos, lo veo como selectivo, lo veo como de elite en ciertos lugares. Y si ustedes miran la historia de Finlandia, se vieron en la jeta desde hace 4.000 años y eran salvajísimos. Tenían una compulsión por el atraco, por el robo, por el asesinato, y hoy pues son civilizadísimos. Y nosotros en Colombia, por lo menos las matrices que llegamos aquí, que son la española y la negra, fundamentalmente la mestiza, y la matriz que estaba viviendo aquí, la matriz cultural que era la indígena, pero la matriz nuestra no tenemos sino 400 años. Entonces, o 500 años, digamos así, y eso significa que todavía son muy jóvenes. Hace falta todavía, si usted dice que es un francés, pues el francés sí diría yo, tengo 2.500 años, Asterix, Collux y 500 variedades de vinos, muchas variedades de quesos, champaña, y nosotros aquí todavía no podemos elaborar muchas variedades de plátano maduro y de leños, o tal vez tipologías de chicha tenemos, y acuérdense muy bien que en el texto que escribe Borges en Colombia, que se llama Ulrica, él se hace la pregunta. El personaje del cuento de Ulrica, que está en Colombia en este momento, en una visita a Colombia, dice: ¿y qué es ser colombiano? El personaje contesta, digamos, como alter ego de Borges, dice: es un acto de fe, nada más, porque no podemos identificar todavía. Yo diría que descaradamente somos muy jóvenes. Hace falta otros 500 años para ver si maduramos, modelamos y domesticamos un poco esta cultura local. Entonces, y cuando decimos, si ustedes recuerdan, cuando Roma era el gran imperio, Grecia y Roma eran el Mediterráneo, el gran lugar de la civilización, por lo menos para Occidente. Y la raza era morena o era mestiza, y los moros eran más bien los otros, eran los outsiders, los monos del norte. En cambio, hoy, como el dominio está hacia el norte, entonces los monos son el símbolo a quien nosotros seguimos en nuestra utopía, y los morenitos, los indígenas, los mestizos son los outsiders en este momento. Entonces eso también tiene transformación. Entonces tienen 2.500 años, nosotros tenemos 400 de esa edificación.
Gracias, Fer. No sé si tenías algún texto para compartirnos. No, No te oímos. hoy no tengo un Ah. texto, pero lo que quiero es compartirles algo. Tengo la idea que esto que vamos a construir tampoco son textos muy canónicos, sino más bien como una suerte de, como decía, creo que Gustavo Borda en uno de sus libros, casas de citas, también. Más bien es como una casa de citas, donde hay una variopinto opciones. Entonces quiero compartirles el segundo capítulo de Rayuela en la voz de Julio Cortázar, en que eso pues los estimule un poco para compartir algo muy rápidamente. Pero quiero oír los textos de ustedes primero y luego lo comparto hacia el final. Entonces no sé si me lanzo o James, tienes la pulsión y te lanzas tú. Listo, voy a leer pues el mío. Gracias, Fer. Voy a ver si lo puedo compartir. Ahí está, ¿lo ven? ¿Cómo puedo diseñar mi mente como los atardeceres de Manizales? Escritura psicodélica por James Delgado Psicoblues. Listo, bueno, entonces este es mi texto. Esa es una foto de ahí de internet de uno de los atardeceres de Manizales. Bueno, ¿cómo puedo diseñar? Cuenta la historia que desde el primer festival de teatro de Manizales, por allá en los 60, el poeta Pablo Neruda bautizó la ciudad como la fábrica de atardeceres, refiriéndose especialmente al mirador de Chipre, que da al gran valle que separa la cordillera central de la occidental en Colombia, por donde todos los días se esconde el sol y provoca en muchas ocasiones enormes espectáculos naturales. No hay persona de Manizales o que haya pasado por allí que no termine siendo atrapado por la atracción de semejante paisaje y así, sin querer queriendo, hipnotizados por el horizonte, personas que nunca se habían conocido se encuentran y comienzan su destino. Así fue el mío y el de muchos. El gusto por el paisaje seguramente está inscrito en el alma de todos los manizaleños. Hace unos días, no sé por qué, en mis ejercicios de meditación se me ocurrió plantearme diseñar mi mente como si fuera un atardecer de Chipre. Poco a poco, con la persistencia y la pregunta, me vino a los días la primera respuesta, con nubes. Fue una pequeña epifanía. Las nubes han sido uno de los muchos temas del que me gustaría saber un poco más, así que suelo dedicarle por tiempos sendas contemplaciones y reflexiones. Ahora que vivo aquí en el espectacular paisaje natural de la laguna de la Cocha, las nubes siempre han estado muy presentes en mi entorno. Una analogía que acudió a mi mente rápidamente fue la de la música, especialmente el compositor contemporáneo Yanis Xenakis, que hablaba de nubes sonoras, un nuevo enfoque del arte musical. Las nubes aluden a complejidad y también a algo que flota, pero que puede adquirir peso para precipitarse o simplemente quedarse flotando blanca y rechoncha como arropada por un infinito azul. Las nubes que pastan plácidamente cual manada de tranquilas criaturas son las que se requieren para crear atardeceres en Manizales. Son esenciales en la receta. Entonces, manos a la obra. Requiero, además, un poco de montañas y un sol, e inmediatamente pienso, las montañas son mi cuerpo y el sol mi atención. Así que me pongo a diseñar mi mente como quiero. En mi caso, no se trata de imaginarse o visualizar nubes o atardeceres, sino de intuir de un modo indirecto analogías que me hacen sentir que todo se convierte en nube. Con esta sensación tengo la idea de que nada se choca, todo se atraviesa como vapor y elegantemente.
El sentimiento es muy agradable y estoy contento con mi diseño, que apenas comienza y ya me ha convertido en pasajero de avión embobado en la ventana. A esta idea llegué tras estudiar un poco el diseño ontológico, o sea, el diseño del ser, que para mí puede ser sencillamente el diseño de la mente. La relación con el lavados de cerebro es evidente, pero dicho con mayor elegancia. Mi hipótesis es que el diseño ontológico es el presente y el futuro de la cultura y la política. O diseñas tu mente o te la diseñan, y sin permiso. En la madrugada, en un lapsus de sueño, se me ocurrió que yo ya era un atardecer de Chipre y me sentí muy contento. Me di cuenta entonces que todos somos también el firmamento y gracias a él somos quienes somos. Solamente imaginémonos cómo era el cielo en los comienzos de la formación de la tierra. Según nos dice la ciencia, era un cielo intensamente tormentoso porque todo el tiempo, durante millones de años, el clima fue extremo en todo el planeta. Con el tiempo, pero muy lentamente fue calmándose y armonizándose y la vida pudo irse abriendo paso. Hoy vemos esas rechonchas nubes blancas flotar como si siempre lo hubieran hecho así. Y no recordamos que gracias a ese cielo plácido nosotros podemos pensar y dejar que los pensamientos floten como rechonchas nubes blancas por el abismo de la mente. Estaba acostado y sentí una inmensa empatía con el cielo y especialmente con los atardeceres de Manizales, donde viví 33 años, desde los 3 hasta los 36. Y me di cuenta de que había logrado hasta cierto punto mi cometido de diseñar mi mente como los atardeceres de mi infancia, juventud y primera adultez. Espero con emoción que pueda implicar este cambio mental, pues es vox populi, que para cambiar el mundo hay que cambiar la mente. Ahí me equivoqué. Pido perdón ahí por eso último. Es que este texto lo escribí ahorita antes de vernos, porque pues tuve esta pequeña epifanía esta madrugada y entonces dije, voy a ver si soy capaz de escribir algo, quisiera compartirlo. Entonces creo que ahí me peleé y bueno, si no hubiera tenido la posibilidad de revisarlo, de pronto hubiera cambiado algunas cositas, pero bueno, quería compartirlo así. Gracias. Me hiciste sonreír todo el tiempo. Me gusta mucho cómo haces ensayo que a su vez es poesía y poesía que a su vez es ensayo. Me gusta mucho tu capacidad para mixturar ambas cosas y ponerme a sentir poesía mientras piensas. Es un pensamiento poético. Entonces me gusta mucho esa capacidad que tienes y vi el atardecer, James. Gracias, muchas gracias. Sí. Óyeme, una cosa interesante, primero que podría ser una gran epifanía, uno ya sabe, la epifanía sí es una pequeña, mediana. Creo que en epifanía, como la poesía, no hay mediana, o hay o no hay. Así es la cosa. Pero hay una cita, se cita a Yanis Xenakis y a veces mandan mensajes que también me revuelven la memorabilidad. Recuerdo que Yanis Xenakis trabajó en el estudio de Le Corbusier en París en 35 días. Él era del equipo, porque Le Corbusier en ese época ya tenía una mirada integral. Y desarrollar, entonces creo que no me alcanzaron a oír bien. Yanis Xenakis, bueno, entonces Yanis Xenakis trabajó en el equipo y en esa época estaba desarrollando algunos proyectos y Yanis Xenakis fue un autor interesantísimo de ese tipo de obra que era muy contemporánea en ese momento, era tal vez la vanguardia de la música de Europa en ese momento, y estaban desarrollando un poema del antropología, un texto que escribió
le coincide fascinante con unos grabados, creo que eran en madera, no recuerdo muy bien, pero bellísimos, y ellos estuvieron juntos ahí, y además también trabajaron con otro personaje que seguramente Andrés Fernández ya lo conoce, que es Edgar Varés, también un autor, un compositor, pero importantísimo del siglo XX de vanguardia, y él hace la música del poema del Correcto. Ese poema lo arman en un pabellón que se llama el Pabellón de la Philips, en Holanda, en el año 1950. Tal vez aquí les ponga yo la música del poema del Correcto para que ustedes oigan, que era la música de vanguardia en el año 52, 55, y eran fascinantes. Entonces, lo que quiero decirles es que Xenakis, además de músico, era capaz de participar con arquitectos, diseñadores, con urbanistas, en una mirada sobre eso. Parece que decían también que la arquitectura era como música controlada. Entonces, en los poemas estaban mostrando y demostrando ese congelamiento de la arquitectura en la música y la expresaron con una calidad que es de una profundidad enorme. Entonces, le pondré allá en la página, en lo que nosotros tenemos, pondré la música para que ustedes oigan. Seguramente ustedes la recuerdan, pero la van a recordar nuevamente, la calidad de eso, que sigue siendo muy vigente hoy. Sigue siendo muy vigente, porque parece que estuvieran componiendo en este momento en el mundo. Eso es lo que quería recordar con el texto. Gracias. A propósito de James, de lo que leyó, yo quiero ver eso en un blog. Es que definitivamente tenemos que pensar en el blog común, en el blog comunitario. Porque es un texto bonito para un blog, es un texto muy bonito para un blog. Bueno, creo que me voy a tomar la palabra, nos quedan 40 minuticos para ir mirando lo demás, y por aquí tengo mi texto que creo que sí quiero compartir en pantalla, y si no estoy mal es este, y si no estoy mal ustedes lo están viendo. ¿Lo están viendo? Sí. No sé si Andrés quería agregar algo al texto de James. No, pues yo me siento muy reconocido porque yo también soy de Manizales, y esas nubes y esas montañas, pues hacen parte de lo que soy yo también, de ese paisaje variopinto que habita en mi alma. Siempre está ahí ese recuerdo, y de la neblina pasando. Y cuando estoy ahorita en Chuachi también siento también siento esos instantes también que me llevan a Manizales y pasan con mucha velocidad porque es un clima donde pasa el viento más rápido. Y para mí yo medito mucho con esas nubes, me entrego en ellas, me entrego como, a veces como si yo estuviera polinizando las nubes para sentir esa brisita que llega después, y abrirme como a esa epifanía que trae el milagro permanente del agua, ¿cierto? Entonces eso ha sido muy lindo, y tiene un gran poder de atracción también para mí. Entonces lo veo, lo siento, y claro, ahí lo tengo y pervive en mí, y me hace preguntar eso, que hay algunos espacios y algunos paisajes naturales que le hacen uno sentir unas cosas únicas. ¿Qué me hace sentir esto que no me lo hace sentir estar en otro lugar? Entonces, la pregunta de por el paisaje y por el alma siempre están ahí como en mi cuerpo, y Manizales ha sido eso, ha sido como ese horizonte siempre colorido, como abierto, y paradójicamente también, con muchas paradojas también, pero ahí estamos. Me hiciste también recordar a un amigo mío manizalita que se llama Álvaro Zuleta, a propósito de la idea que tuviste, Andrés, de que hiciéramos programas en los que tuviéramos un invitado. De pronto un día lo invitamos, él es filósofo, vive en España, y él es también así un fanático de Manizales, impresionante. Yo no sé si seré igual de fanático con los cerros de Monserrate o lo será Fernando Espina con Bogotá, pero los manizalitas tienen algo muy especial con su terruño, muy especial. Sí, yo he conocido a alguien más loco, los jugadores de Manizales.
y lo reconozco. Hicieron menciones de alto riesgo por toda la ciudad. Están en unas laderas impresionantes y yo no sé cómo, y si quiero preguntar, si quiero hacer algo en laderas, yo iría a preguntar a los arquitectos para que me enseñen. Porque Se creo que nos haya fue alguien un poquito el sonido, Fer, se nos fue un poquito el sonido. Que si tú quisieras, ¿qué? hacer proyectos en laderas en Colombia, tendría que ir a Manizales para que me enseñen cómo hacer verificaciones y manejar las coordenadas. Ahora, yo sí recuerdo de 30 segundos para en una ciudad como Ibagué, pero sé que en Armenia y en Pereira, y yo no sé si en Manizales, que es más frío, hay árboles que son guayacanes, que dan unas flores rosadas y la ciudad se vuelve rosada en esta temporada. Entonces, yo no sé si en Manizales alcanza por el frío a producirse esto, pero en Pereira, en Armenia y en Ibagué, la ciudad se vuelve rosada, que es hermosa, es una experiencia impresionante. Entonces, también son efectos de la naturaleza que le da una bondad maravillosa de regalo, de experimentar un lugar de esa manera. Bueno, Fer, cierra tu micrófono para que... Eso, listo, gracias. Bueno, este es mi texto, un poquito más rígido que el de James, un poquito más del canon del canon de la columna. Pluralismo religioso, algo mucho mejor que cerrar una capilla, por Fernando Baena Bejarano. Me ocupa y preocupa el tema de la expresión religiosa, interreligiosa y suprarreligiosa en Colombia. No soy católico o practicante. Me inclino con indisciplina por el budismo, juiciosamente practico y enseño meditación, investigo la espiritualidad humana con actitud integralista, hago psicoterapia. Pero que en el Aeropuerto Internacional del Dorado de Bogotá, Colombia, por orden de la alcaldesa Claudia López y con la pasiva obediencia del concesionario Opaín, hayan cerrado una capilla administrada por la Iglesia Católica a nombre del principio constitucional de que somos un Estado laico y con el argumento de que ese lugar público o es de todos o de nadie, me pone a pensar acerca de cómo concebir la equidad y la libertad en materia del manejo político de la inclinación humana por lo trascendente. En aparente coincidencia, entre comillas, con el escándalo de la capilla proscrita, se viralizaron en redes todo tipo de opiniones sobre los deberes fiscales de las iglesias. Hay un tema de mayorías porque hay más católicos que no católicos en Colombia. ¿Cómo atender con equidad en sus necesidades religiosas a las mayorías y a las minorías poblacionales que cada una a su modo intentan comprender y relacionarse con el misterio de lo sagrado? ¿Qué es mejor, negarle a las mayorías sus privilegios comparativos o crear nuevos espacios para favorecer a las minorías aún no atendidas por los presupuestos y las ejecuciones públicas de espacios arquitectónicos para necesidades de trascendencia espiritual? Los contribuyentes al fisco juegan fútbol, hacen música y buscan a Dios o prueban con el yoga místico, porque hay entonces presupuesto estatal para deportes y artes, pero no para actividades religiosas y espirituales, uno no equivale a lo otro, como si en el concepto de cultura, entre comillas, no cupiese la educación para la transformación evolutiva del ser humano. Por supuesto, no hay ninguna decisión política que, basada o no en la Constitución, no pueda no contener un mensaje simbólico. Constitucionalmente es argumentable darle otro uso a un espacio público y administrativamente puede ser legal. Devolverle su onerosa inversión económica en la capilla al grupo católico desposeído del uso exclusivo de ese espacio público sería lo correcto y lo legal, además. Sobre eso no se oyen respuestas de la administración distrital. Pero, ¿cuál otro mensaje simbólico está dando desde la postura ideológica de izquierda de la alcaldesa? Nuestra Constitución Política de 1991 no se ciñe a ninguna religión particular, pero tampoco es atea. Lo ateo sería prohibir la búsqueda de lo sagrado como en la Rusia de Stalin, cualquiera que fuese su institucionalización social, o perseguir creencias, persiguiendo primero a las mayorías. ¿Ser pluralista se está confundiendo con ser ateo? Hay un mensaje ateo en gestos como el indicado o en haber permitido manifestaciones masivas de población LGTBI durante la pandemia en Bogotá y hasta compras masivas en supermercados, pero no ordenadas y despobladas asistencias a iglesias católicas durante la regencia de la alcaldesa.
A la postura inapelable del Vaticano sobre temas de aborto y sexualidad, género e identidad y preferencia sexual, no está respondiendo Claudia López de modo contestatario desde su sesgo, en demostración del poder de la izquierda. ¿Cuál es el simbolismo de fondo? Tumbar un ídolo. Tumbar un ídolo no es tácitamente imponer otro. Se confunde el pluralismo religioso con la agresión hacia un culto mayoritario y la invisibilización de otros cultos minoritarios. ¿Se trata de una guerra con armas fiscales enmascarada de pluralismo constitucional? ¿La equidad es igualitarismo? ¿Repartir el horario del espacio religioso en franjas iguales de tiempo de uso para diversos cultos es ser equitativo o es simplemente zanjar el asunto a lo salomónico? ¿No sería más equitativo tener un presupuesto proporcional a la población religiosa censada para crear nuevas capillas o lo que fuera por el estilo en espacios públicos? En el aeropuerto de Ámsterdam hay un magnífico centro de meditación con implementos, textos sagrados y objetos rituales de varias creencias, subdividido en varias secciones para que no solo personas afiliadas a una u otra religión, sino también aquellas que desean un espacio suprarreligioso puedan desde orar hasta practicar meditación en un rato. Yo estuve allá en ese aeropuerto como 8 horas. Eso es pensar con abundancia, pluralismo y mente abierta. Hasta una parte del presupuesto público y de cultura podría dedicarse a la promoción de actividades dedicadas a la difusión del ateísmo y de otras posturas, si se tiene en cuenta que el ateo es un creyente de que no hay un Dios. Cosa muy diferente del agnosticismo y del gnosticismo, es decir, de las posturas de que no se puede o sí se puede respectivamente saber o vivenciar a Dios, por ejemplo, mediante prácticas místicas y conductas éticas amorosas. ¿Resuelve algo provocar a los católicos desafiando su espacio sagrado? La sensibilidad religiosa es un tema delicado y debería ser más cuidadoso cualquier protagonista de la política para no herir la profunda identificación emocional que los creyentes tienen hacia sus símbolos, rituales y espacios totémicos, confrontar Mircea Eliade. Buen gesto ha sido que algún grupo budista haya salido a defenderlos, aunque hay que ver si lo mismo hubiesen hecho por ellos los católicos si alguna medida administrativa hubiese amenazado los intereses budistas. Hablo bien del budismo y de su amplia mentalidad que apoya el estilo católico de resolución de la necesidad de lo sagrado. Se practica pluralismo político y religioso, como manda la Constitución, al derrumbar unos ídolos mayoritarios o tradicionales o coloniales. A nombre de la religiosidad nativo-ancestral, pero también de su confluyente relación ideológica con las minorías políticas indigenistas y el tema del uso de la tierra en Colombia, se tumbaron estatuas de héroes, entre comillas, y fundadores de ciudades colonizadas y territorios conquistados por España. Tuvo impacto mediático. ¿Es hora de volvernos iconoclastas? ¿Es eso posible cuando el ser humano, que viene de etapas magicomíticas del desarrollo de la conciencia, no puede dejar de ser lo que ha sido, sino intentar trascender e incluir su pasado en un mejor futuro? Tan sesgado es ensalzar en el podio de una plaza a un esclavista español como a un independentista criollo o a un líder indigenista. ¿No sería mejor un plebiscito o un traslado y reemplazo turnado de estatuas para satisfacer temporalmente a unos, los que se sienten más hispanodescendientes, y a otros, quienes optan por identificarse con la religión de la madre tierra y la cultura prehispánica? ¿No sería ahora más bien de atender a las poblaciones budistas, hinduistas, islámicas, ancestralistas, protestantes y no católicas para crear procesos comunitarios de diseño de apoyo proporcionales a sus poblaciones y actividades? Atención que podría organizarse con fondos público-privados que a la vez que incentivaran las actividades religiosas y suprarreligiosas sirvieran para recaudar, fiscalizar mejor y cobrar impuestos que no menoscaben a nadie, poniendo coto de una vez al sectarismo protestante, al contradictorio enriquecimiento excesivo de pastores e iglesias. Los líderes no sectarios religiosos y suprarreligiosos que encausan a sus seguidores hacia la ética, el amor, la paz interior y la aspiración por un sentido profundo de la vida deberían recibir pensiones decentes, pues prestan un servicio social tan valioso como el de las madres cabeza de hogar y los docentes. Se debería fiscalizar la confiscación de conciencias y legalizar y prevenir mejor, también mediante más educación filosófica, el control y o la penalización de líderes que promueven el sectarismo, el fundamentalismo y la alienación de la libre personalidad mediante lo que se suele llamar técnicas de control mental. ¿Por qué lavar el cerebro de un creyente para manipularlo está menos visibilizado que abusar sexualmente de un niño? Si los líderes protestantes en Colombia recibieran la orden legal de no imponer ni recibir diezmos, pero el Estado colombiano los apoyara para sostener sus iglesias mediante fondos mixtos, quizás se crearía un ambiente de mayor beneficio fiscal para el Estado colombiano.
Esto sería mejor que pensar cómo ponerle por igual impuestos a todas las religiones, que son tan desiguales en sus niveles de ingreso y en su utilidad social. ¿Cuándo sí y cuándo no se pondrían en riesgo, a punta de sanciones tributarias, los proyectos de beneficio social que muchas comunidades religiosas sostienen, a veces con mucha mayor calidad que la que el Estado mismo brinda en atención a la tercera edad, los huérfanos y desposeídos, educación, atención al bienestar poblacional en zonas marginadas, etcétera? Mucho en qué pensar. Tonto que la alcaldesa pose de inteligente y de liberal, creyendo que cerrar una capilla, haciendo una evidente tontería política de ambiguo simbolismo, la haga ver como líder de alguna avanzada ideológica. Hirió sensibilidades y alborotó una reacción emocional de las derechas en su contra. Polarizó. Ahí termina el texto. Hay varias cositas que me gustaría dar de contexto, pero prefiero que ustedes opinen primero. Ya lo había leído, que tú lo habías enviado antes. No, pues es bien controversial el tema, muy interesante. Y yo lo relaciono mucho también con esta última palabra que usaste ahí en el texto, polarizó. Un poco también como en esta discusión que estoy siguiendo de esta guerra en Ucrania, que tiene que ver con el hecho de como dos tendencias que hay, que es la tendencia, o bueno, varias que se hablan, que es la idea esta de que de polarizar o no polarizar, y que si polariza, entonces, por ejemplo, diplomáticos que fueron a Taiwán de los Estados Unidos, que alteraron, digamos, polarizaron de algún modo más la cuestión está entre Rusia y Occidente, entre estas dos. Y hay otros que hablan de la diplomacia, que lo que debe haber es diplomacia, entonces que Estados Unidos debe como bajar más bien su interés de estar presente en los conflictos que hay por allí, como por los lados de Rusia, y que negocien, y que pues lo que se perdió, y pues que si hay que perder algunas otras cosas que se pierdan, pero que no se maten. Y hay como esa cuestión de si aunque bueno, creo que obviamente no tiene las mismas condiciones, pero son como cosas ideológicas, son como cosas también de radicalismo, son cuestiones de dogmas, de creencias, de fe. Hay muchos niveles desde el punto de vista wilberiano en ese asunto. Y hay un elemento que quiero introducir acá, bueno, creo que nosotros partimos tácitamente, ¿cierto?, del hecho de que el marco de que Wilber está bien. Y de ahí partimos como hacer muchas conclusiones, o hacer muchas, por ejemplo, como el hecho de que para integrarnos, lo único que hay que hacer es tener en cuenta los elementos que Wilber plantea para integrarnos. Pero otra posibilidad que hay, que también me parece que es importante y pues siempre ha estado ahí latente, es el hecho de que tal integración todavía no se haya logrado y que la integración que Wilber hizo todavía no sea la correcta, ¿no? O sea, que haya ahí cosas que todavía no están bien y que en ese sentido, digamos, entiendo yo, decir que polarizar está mal, puede ser en algunos otros contextos, o bueno, o desde otro punto de vista simplemente inevitable, o sea, no es algo que esté mal o que esté bien, sino que como que las fuerzas, estas que tanto las oscuras como tanto nuestro lado positivo como nuestro lado negativo como seres humanos, está todavía en unos enfrentamientos, y en el sentido de esos enfrentamientos, más que una teoría global y una teoría integral, lo que necesitamos es precisamente reorganizarnos en términos de comprensión,
o sea, que es un poco como lo que estamos haciendo nosotros 4 acá, y se supone que están haciendo otros y otros y otros, y quién sabe cómo va a hacer que eso se conecte, cómo es que se puedan conectar como esos diferentes nodos de comprensión. Veo como otra teoría por ahí, o sea, por ese lado veo como que si se estuviera desplazando otra cosa que no sé exactamente qué será, que tiene que ver más con teoría de redes y de esta cosa, digamos, que no tiene cara de ser todavía una integración, no tiene cara de ser todavía como un holismo, no tiene cara de ser todavía como una cosa pues planetaria, así chiquita, por ejemplo en el caso de nosotros, o sea, como que, no sé si también Ospina planteó eso cuando habló de Finlandia, que no, que eso como que no es para todo el mundo, que a nosotros nos faltan todavía 500 años. Sí, puede que nos falten 500 años, pero puede que dentro de esos territorios donde faltan 500 años, haya pequeños territorios donde falta mucho menos, o donde ya están en la vanguardia, o donde ya están en el presente, o donde incluso empiezan a ser una vanguardia. Creo yo que desde ahí es que hay que pensarlo más. No tanto pensarlo en términos de globalidad, ni pensarlo en términos de la convivencia de todas las diferencias, como si ya tuviéramos la fórmula para hacer que las diferencias convivan, es eso, o sea, como si ya supiéramos qué es lo que tiene que hacer la diferencia o qué es lo que tiene que cambiar la diferencia para poder integrarse, ¿sí? Porque ya supuestamente tenemos una teoría, ¿cierto? Correcta, supuestamente correcta, respecto a cómo es que, qué es el ajuste que la diferencia tiene que hacer para integrarse, pero resulta que eso no ha pasado, es decir, aparecen más diferencias, y en medio de todas las diferencias aparece un caos y una multitud de temas, como cuando Andrés escribe. Y cuando Andrés escribe nos recuerda pues que eso es una cantidad de temas que emergen, temas viejos, temas nuevos. Y en últimas, lo que hay es la necesidad, en la medida en que ese universo de conceptos se expande y ese universo de diferencias se expande como el universo mismo y el cosmos, como si todo eso se estuviera expandiendo, es como estos pequeños mundos que somos nosotros mantiene, incluso aprovechan la escala para avanzar más rápido en su coherencia, ¿cierto? Para que el logro de la coherencia entre esos grupos sea más. Entonces, eso que estaba hablando Baena en su artículo anterior, que era cómo estos diferentes grupos deben estar surgiendo como una especie de metástasis positiva, puede ser, no hay ninguna metástasis desde Urban, no hay ninguna metástasis positiva total, debe traer su sombra también, entonces esto tendrá sus nuevos problemas y sus nuevos, y serán peores, serán más. Desde ese punto de vista teórico, esa sombra que trae los nuevos niveles cada vez es más brutal y cada vez es más, es muy paradójico entre más, bueno, más daño podemos hacer. Entonces yo creo que es importante entender que, bueno, yo pensaría en términos de ese problema específico de esta iglesia que se cerró, como por cerrar aquí mi opinión, mi comentario, que es como muy interesante, es muy radial, ¿no? Porque Baena está hablando específicamente de algo que pasó en concreto, pues como una noticia, esa sí es una noticia del día, un tema del día, digamos, noticioso. Y muy interesante, sí, pues la profundización en él. En ese sentido, yo pondría como mi perspectiva, digamos, respecto a este tema. Y me llama la atención, sí me interesa el pluralismo, me parece muy interesante, es mejor un pluralismo religioso. No sé cómo se negociaría eso y lo que tú dices, todas esas diferencias que puede haber entre las posibilidades de grandes religiones como las católicas o de simplemente una persona que medita y hace yoga ahí en un centro con un grupo de pequeño, ¿cierto? Entonces, creo que no es posible, lo que quiero decir, resolver eso desde el punto de vista teórico todavía equitativamente para todos. Yo creo que lo que habría que analizar es cómo nosotros, y perdonen lo que voy a decir, podemos sacar provecho de esa circunstancia o no, para fortalecer nuestro grupo y fortalecer nuestra coherencia y los objetivos que tenemos. Pero creo que el altruismo de creer que podemos crear una política para que todos se integren, yo pienso que todavía estamos lejos de eso. Creo que todavía no hay, y que Wilber no es la teoría definitiva de esa integración. Cerraría ahí como mi conversación para abrir grandes debates también.
en la historia de la filosofía han habido varios filósofos que fracasaron tratando de tener una teoría de la totalidad. El primero fue Aristóteles, que procuró filosofar acerca de todo y dar unas bases teóricas acerca de todo. Obviamente le falló, y le falló sobre todo porque desconocía la lógica del pensamiento científico. Luego estuvo, solo para mencionar algunos, Hegel, y a Hegel también le falló, porque esa filosofía del todo que Hegel planteó con su dialéctica del espíritu absoluto, pues, se la tumbó, se la volteó al revés Marx y otros muchos filósofos alemanes, Fichte, Schelling y Hegel, que finalmente también le hacen la vuelta a Hegel. Fichte y Schelling, que le hacen la vuelta a Hegel, le voltean la moneda. Por supuesto, en cierto modo, la modernidad fue una filosofía de la totalidad y se la tumbó la posmodernidad. Como que lo que dice James, pues es perfectamente lógico y normal en la historia del pensamiento humano que haya pensadores que crean que por fin lograron comprenderlo todo para que luego se les derrumbe su teoría del todo. Y en ese sentido, Wilber es un poquito ingenuo, o muy ingenuo. Lo otro es que probablemente es muy anglosajón en su planteamiento, y él no se da cuenta de lo anglosajón que es. Poquito obsesivo compulsiva, es decir, él quiere tenerlo todo bajo control en la mirada del intelecto, incluyendo pues, a Dios, nada menos que quiere tener en la cuadrícula clasificatoria, un poco como los botánicos cuando querían tener la colección completa de clasificaciones de los animales y de los vegetales, entendiendo que eso era sin entender mucho que eso era un sistema vivo y que por muy estático que intente ser a través de un herbario o de un zoológico, los seres vivos desbordan la clasificación y también la realidad está desbordándose. Estoy de acuerdo en todo eso, digamos un poco con el tono general que le pone James al tema de que siempre hay que polarizar porque siempre hay puntos de vista que se salen de un esquema y de una cuadrícula. Sin embargo, persisto en que el ideal de un país que tiene una constitución pluralista es lograr una construcción integralista más que pluralista del fenómeno religioso y del fenómeno espiritual, que no se reconoce además, porque el fenómeno espiritual no es reconocido administrativa, ni política, ni públicamente. Solamente es reconocido el fenómeno religioso como si fueran dos cosas distintas. Y en el fondo, el hecho de que no haya un ministerio de la espiritualidad, como si lo hay del deporte y del Ministerio de Cultura, Recreación y Deporte, ¿no? Que además metieron las tres cosas en una sola cosa, como si fueran lo mismo. Es otro sesgo gravísimo, que en un mismo ministerio estén la cultura, la recreación y el deporte, como si fueran lo mismo. Son cosas muy distintas. En la India hay un ministerio del yoga, ¿no? En la India hay un ministerio del yoga. En la India hay un ministro del yoga, hay un ministerio del yoga, o sea que ahí se reconoce que es un área de la sociedad que debe incentivarse porque los contribuyentes al fisco quieren que las cosas que a ellos les gustan pues tengan buenos escenarios. Los contribuyentes al fisco juegan fútbol y por lo tanto les hacen estadios. ¿Por qué los contribuyentes al fisco hacen yoga o meditación o tienen vida religiosa y el Estado no les ayuda a tenerla? Lo lógico sería que sí, así como que el Estado construyera salones de reunión para los ateos. Bueno, me quedo callado. Yo creo que así como William Ospina decía que iba a unir el Ministerio de Cultura con el de Medio Ambiente, yo creo que se podría el de deportes unir con la espiritualidad, porque realmente la burocracia y la espiritualidad sería fantástico verla. Yo diría que sería la domesticación total de esta experiencia. Entonces, bueno, yo sí creo que es necesario elegir las sensibilidades.
seguimos con las constituciones son de larga duración. En Colombia hemos hecho modificaciones que no han logrado pasar en muchos años, pero se han hecho la del 36 y la del 98. Entonces, son fenómenos de larga duración, no son fenómenos que se dan en corto plazo, pero sí esa provocación que se produce con este hecho que está señalando Fernando fue interesante. La constitución es abierta en ese sentido, pero es en el sentido que eso no es practicado, eso no es real. Yo diría, ahora si le interesa la Iglesia Católica, pues paga rienda ahí en el arco, es que quieren hacerlo sin pagar rienda y sin nada, ¿no? O sea, quieren, además lo regañan a la sociedad inmediatamente cuando todas las posibilidades y los espacios. Y yo sí creo que es necesario abrirlos a pluralistas, pero no va a ser fácil sacarlos a sombrerazo lo que es en los lugares y en tipo de conclusiones. Eso va a ser trabajado. Wilber sí, yo lo respeto mucho y lo quiero muchísimo, pero siempre señalábamos en la vez pasada que ese aspecto de la sombra se ha incorporado a ese esquema. Me parece como bonito. A mí me preocupa, yo soy el de la simultáneamente estar purgando y votando. Porque creo que la realidad es así. La perfectibilidad del hombre, yo creo más en poder lucir al hombre sin atributos que no creía en la perfectibilidad del hombre. No porque no lo puedan lograr algunos. Es que Wilber también se manda además con estadísticas y dice los integralistas en el planeta son un 1%. Yo no sé cómo hacer para llegar a esa cifra, pero va diciendo que si hay unos que van surgiendo. Y si es verdad, en Colombia de pronto hay en ciertos lugares de las ciudades hay gente en la cultura, pero en la mayoría están, algunos en porcentajes, el siguiente porcentaje está en la modernidad y el gran porcentaje está en la premodernidad. O sea, por eso es que dicen que son medio alternativos. Entonces, sí conviven, yo creo que se convive en ciertos grupos. Nosotros podemos ser integralistas o vamos a ser integralistas con algunas divergencias, pero podríamos ser, digamos, como diría Fernando Baena, un bloque transmutativo o un bloque mutante, ¿no? Ese organismo señaló en el último video. Nosotros podríamos eso, pero si tú vas y conversas en el hueso, vas al Senado y conversas en el Senado, el 98% son individuales, completamente, y además sin elaboración mental, de una escasez mental impresionante, no hay ningún trabajo. Entonces yo considero que sí es cierto que hay grupos pequeños y así se trabaja. Y a medida que va pasando el tiempo en la historia, pues se va consolidando y abriendo espacios a grupos mayores. Pero esos son conquistas, son fenómenos de larga duración. Lo que yo me pregunto ahí frente a las religiones y al sentido de la religión para nuestros días, ¿cierto? Que creo que muchas personas en el mundo están mostrando la relevancia de la espiritualidad y de la religiosidad como ese religare, de ese estar juntos, ¿cierto? Con un propósito trascendente. La aspiración a la autotrascendencia es algo que no se puede borrar tan fácil de la humanidad y es un sentido también que palpita mucho en nuestro ser como ontológico. Entonces, pero hay como una paradoja brutal frente, por ejemplo, a lo que Baena planteaba, el pluralismo religioso. Yo siento que ese diálogo es necesario hacerlo, pero como una reacción a la anarquía contracultural de las espiritualidades, hay una nueva ola de evangelismos en América Latina que ha florecido y mucho, ha posicionado incluso la presidencia de Bolsonaro, y en muchos países el mismo Enrique Dussel ha alertado esa tendencia de un gran evangelismo a ocupar grandes espacios públicos, hangares gigantescos para la población, pero muchas veces asentándose en estos espacios como mucho conservadurismo. Entonces, ¿cómo uno podría gobernar frente a ese pluralismo religioso, sabiendo que no todos son igualmente sanos para la población, o solamente porque la población los demanda, pues
cómo regular ese tipo de cosas, sabiendo que si yo elimino una capilla, uno puede abrir esa capilla para otras personas como lo estaba haciendo pero ¿cómo hacer para este fenómeno evangélico que es una pregunta que se hace en América Latina y que con el gobierno de Evo Morales también se notó mucho esa disputa entre un evangelismo muy fuerte allá, ¿cierto? Con unas banderas homofóbicas y quemando y todo, incluso con una visión muy atroz con las comunidades ancestrales, ¿cierto? Entonces, era la pregunta que yo me hacía cuando yo leía lo de Baena, era un poco pensando en ese nuevo evangelismo latinoamericano y cómo políticamente darle lugar a esos espacios desde una manera plural, cuando sabiendo que hay unas religiosidades como que son más poderosas que otras o que por lo menos son más inclusivas, digámoslo así, no son como tan retardatarias. Sí, quizás. No sé, ¿cómo lo redondeamos? Vamos haciendo como, entonces, cada quien una poesía final. Ah, falta lo de... Falta la lectura que nos quería hacer Fer, pero ya para cerrar. Agustina. Que no te oímos. Y lo otro... Micrófono apagado, Fernando. Sí, ya, ahora sí. Tengo el texto aquí listo, pero no sé cómo sale porque yo lo estoy viendo por audífonos. Si yo lo oigo por audífonos, ¿ustedes lo oyen allá? No. Pues no sé, no creo, no. No, el sonido que estamos oyendo creo que es del espacio en el que tú estás, ¿no? Espera un segundito. Y ahí en la ventanita de compartir hay un clic para compartir sonido. Dice, nunca lo hemos usado, pero lo podrías probar. Dices compartir pantalla y ahí en compartir pantalla hay un clic en la esquina inferior izquierda que dice compartir sonido. Pero Dale depende clic ¿estás usando un celular o un computador? Un portátil. Entonces, ¿sí? ¿Sí le marcaste la casetilla? ¿Se oye o no? No. No, ¿sí le marcaste lo de compartir sonido? ¿Sí le diste clic? Sí, un segundo, voy a volverlo a hacer. A ver si no quiero perder esto. Igual puedo buscar Rayuela y leo el texto, me dices dónde. Pero es que es la voz de Julio Cortázar. Por eso es que quiero dejar de compartir. Pruebe aquí. Bueno, vamos a ver si lo puedo compartir. Entonces, voy a compartir pantalla. Marco la pantalla. A ver, me indican con el dedo si lo están oyendo. ¿No? No parece. ¿Sí me están oyendo? ¿Lo oyen? No estamos oyendo. Entonces no sé cómo compartirlo. A ver. No, ya habría que hacerlo. Es que tiene que ser que el programa deje. Pues yo veo ahí que dice compartir sonido. Si yo digo, por ejemplo, compartir sonido, por decir algo, y marco acá James, compártelo tú. No, voy a hacer una cosa aquí. Aquí había sido primero como una sangría, un vapuleo de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco,
la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero. El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento. Esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el Jardin des Plantes. París. Una tarjeta postal con un dibujo de Klee al lado de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la Rue du Cherche-Midi. Cuando subía a mi pieza de la Rue de la Tombe-Issoire, traía siempre una flor, una tarjeta Klee o Miró. Y si no tenía dinero, elegía una hoja de plátano en el parque. Por ese entonces, yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar. No estábamos enamorados, hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico, pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa, se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomarse los senos con las manos como las estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia. Nunca pude resistir al deseo de llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre mí, desdoblarse otra vez después de haber estado por un momento tan sola y tan enamorada frente a la eternidad de su cuerpo. En ese entonces no hablábamos mucho de Rocamadour. El placer era egoísta y nos topaba gimiendo con su frente estrecha, nos ataba con sus manos llenas de sal. Llegué a aceptar el desorden de la maga como la condición natural de cada instante. Pasábamos de la evocación de Rocamadour a un plato de fideos recalentados, mezclando vino y cerveza y limonada, bajando a la carrera para que la vieja de la esquina nos abriera 2 docenas de ostras, tocando en el piano descascarado de Madame Noguet melodías de Schubert y preludios de Bach, o tolerando Porgy and Bess con bifes a la plancha y pepinos salados. El desorden en que vivíamos, es decir, el orden en que un bidet se va convirtiendo por obra natural y paulatina en discoteca y archivo de correspondencia por contestar, me parecía una disciplina necesaria, aunque no quería decírselo a la maga. Me había llevado muy poco comprender que a la maga no había que plantearle la realidad en términos metódicos. El elogio del desorden la hubiera escandalizado tanto como su denuncia. Para ella no había desorden. Lo supe en el mismo momento en que descubría el contenido de su bolso. Era en un café de la Rue Réaumur, llovía, y empezábamos a desearnos, mientras que yo lo aceptaba y lo favorecía después de haberlo identificado. De esas desventajas estaba hecha mi relación con casi todo el mundo, y cuántas veces, tirado en una cama que no se tendía en muchos días, oyendo llorar a la maga porque en el metro un niño le había traído el recuerdo de Rocamadour, o viéndola peinarse después de haber pasado la tarde frente al retrato de Leonor de Aquitania y estar muerta de ganas de parecerse a ella, se me ocurría como una especie de eructo mental que todo ese ABC de mi vida era una penosa estupidez porque se quedaba en mero movimiento dialéctico, en la elección de una inconducta en vez de una conducta, de una módica indecencia en vez de una decencia gregaria. La maga se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar. Pensaba en Rocamadour, cantaba algo de Hugo Wolf, mal. Me besaba, me preguntaba por el peinado, se ponía a dibujar en un papelito amarillo, y todo eso era ella indisolublemente mientras yo ahí, en una cama deliberadamente sucia, bebiendo una cerveza deliberadamente tibia, era siempre yo y mi vida, yo con mi vida frente a la vida de los otros. Pero lo mismo, estaba bastante orgulloso de ser un vago consciente, y por debajo de lunas y lunas, de incontables peripecias donde la maga y Ronald y Rocamadour y el club y las calles, y mis enfermedades morales y otras piorreas, y Berthe Trepa y el hambre a veces, y el viejo Truy que me sacaba de apuros, por debajo de noches vomitadas de música y tabaco y vilezas menudas y trueques de todo género, bien por debajo, por encima de todo eso, no había querido fingir como los bohemios al uso que ese caos de bolsillo,
Era un orden superior del espíritu o cualquier otra etiqueta igualmente podrida. Y tampoco había querido aceptar que bastaba un mínimo de decencia joven, para salir de tanto algodón manchado. Y así me había encontrado con la maga, que era mi testigo y mi espía sin saberlo, y la irritación de estar pensando en todo eso, y sabiendo que como siempre me costaba mucho menos pensar que ser, que en mi caso el ergo de la frasecita no era tan ergo ni cosa parecida, con lo cual así íbamos por la orilla izquierda, la maga sin saber que era mi espía y mi testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura y hasta del jazz cool, misterios enormísimos para ella. Y por todas esas cosas yo me sentía antagónicamente cerca de la maga. Nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared. Supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí. Debía creer que estaba curado de prejuicios, o que me estaba pasando a los suyos, siempre más livianos y poéticos. En pleno contento precario, en plena falsa tregua, tendí la mano y toqué el ovillo París, su materia infinita arrollándose a sí misma, el magma del aire y de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y buhardillas. Entonces no había desorden, entonces el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses. No había un desorden que abriera puertas al rescate, había solamente suciedad y miseria, vasos con restos de cerveza, medias en un rincón, una cama que olía a sexo y a pelo, una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos, retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilancia en pleno vacío. Demasiado tarde siempre, porque aunque hiciéramos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. La maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella, y que yo andaba como salido, volcado en otra figura del mundo, piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba. Ese es el segundo capítulo leído por el autor. Y un poco nosotros. Entonces, hay una situación bien importante y es cómo no las personas que leímos eso a cierta edad, en cierto momento, llegamos a una creación de un nuevo adulto. Tal vez todos los jóvenes entran, pero para nosotros, por ejemplo, en los 90 era toda una discusión incluso política respecto a ser otros adultos y la exigencia de nuevas adulteces, es decir, que ser adulto no fuera renunciar a la juventud. Y prácticamente eso justifica un poco el hecho de por qué, por ejemplo, yo soy quien soy. El espíritu de Raquel. La maga es ya un arquetipo del tarot. Ella ya es otra cosa, la maga. Sí, es otro tarot. Es que se podría hacer tarot por no. No, pero sí, muy interesante eso de la rayuela. De hecho, la rayuela es también como un I Ching, ¿no? Eso era lo que trataba también. Esas eran de las ideas por ejemplo, de Cortázar y bueno, y todo este asunto como de crear el arte, como de hacerle grietas a las instituciones artísticas para que se riegue por las esquinas y llene los bares y las alcantarillas y no sea una cosa en los museos, ni sea una cosa en las oficinas de cultura, sino sea algo que anda por la calle, incluso en la miseria y en la pobreza. Porque, ¿cómo era que decía un amigo mío también? Que se podría ser pobre, pero no miserable, decía él. Bueno, en el sentido de lo mental, decía él. O sea, no, pobre sí se puede ser, pero relacionada como lo pobre con lo físico y lo miserable como con lo mental. Entonces, se diría que no, o sea, se puede ser pobre, pero no miserable. Es raro un autor que se lea también a sí mismo, porque, por ejemplo, a Neruda no me gusta oírlo leer sus propios textos.
Neruda es terrible, tiene entonación de político para leer sus poesías. Mm. En cambio, qué bien que lee Cortázar sus propios textos, no me había dado cuenta. Y de hecho en Rayuela hay un lugar donde la gente va a escuchar lectura de poesía. Y eso me ha parecido a veces que somos como nosotros, o que esto a la larga se puede volver así. Es como la palabra retorna, lo que hablaba Ospina la vez pasada sobre la oralidad. Digamos, como la palabra retorna y retorna. Yo la siento viva en mis casas, por ejemplo, cuando pongo las charlas, las nuestras o las de Andrés, o estoy revisando las mías o tal, u otras, sí, o las de Abaena, sí, y suena como si fuera algo cortasiano, o sea, fuera como si fuera porque entonces yo a veces me pongo a hacer otras cosas, como barrer, organizar esas vainas, o hacer el almuerzo, o esas cosas, y voy a sacar los perros y escucho esas voces allá sonando en mi casa. y es como, a veces me imagino esos lugares, un lugar que está ahí en Rayuela, que eran unos lugares donde eran como unos cuartos, como unas casones, y había unos cuartos y allá había una gente leyendo poesía, y había gente a la que leía más gente por la forma en que leía. Es decir, o sea, esa forma en que leía hacía que más personas buscaran esos lectores, esas voces, digamos, en ese caso también como del talento para poder como leer, ¿no? Leer la palabra, la voz, el sonido de la palabra y cómo llena los recintos y cómo eso puede ser de nuevo bohemia, cómo puede ser eso de nuevo algo para hacer, o sea, no como es que me estoy preparando, es que estoy escuchando esto para prepararme para el futuro. ¿Sí? Estoy escuchando esto para prepararme para el futuro, para que vuelva esa palabra que se escucha, porque escucharla es delicioso, porque escucharla es captar como la esencia de lo humano y no necesariamente tiene que ir hacia ningún lugar, aunque sabemos que ahí vamos en la palabra misma, estamos caminando. Pero si yo sí veía esto también de la universidad, de hecho le comentaban que la universidad, o sea, digamos, que esa universidad del futuro ya existe, digamos, ya está, porque ya están todos los contenidos ahí en internet y podemos como navegar por todos esos contenidos y buscar, sí, cada vez más autores, cada vez más escritores, cada vez más pensadores importantes graban sus conversaciones, conversan, nos invitan a conversar, cada vez estamos, incluso ya. Ospina también habló la vez pasada de una cosa muy interesante y eran esos filósofos que dicen que ya no van a, creo que eras tú, que ya no van a volver a escribir porque ya, digamos, tienen con estos medios para transmitir su pensamiento. Entonces ya se dieron cuenta que para qué escriben y están volviendo a la socrática, ¿no? Otra vez como a la socrática, y de la socrática la más interesante sería la presocrática. Bueno, yo creo que como moderador resulté todo un fracaso porque se me pasaron 15 minutos, pero es que eso de andar cortando a la gente es muy aburrido. Sí. No sé, Andrés, si quieras cerrar, nos vamos. Oh, gracias y qué lindo pues la diversidad de textos, las melodías, la musicalidad, escuchar a Cortázar, escuchar todo lo que se ha compartido ha sido como de mucho gozo y esperemos como en los próximos encuentros seguir compartiendo esta palabra y encontrándonos, que es como lo que también es más importante hoy en día, más allá de cualquier otra pretensión, el encuentro y la calidez en el encuentro. Entonces yo les agradezco. Yo aquí Hubo temas muy tengo diversos, bonitos. tengo esta cosita, ¿cómo es que se llama? Que hacen un mambe, ¿cómo se llama esto? Esto es para conversar bonito. Para darle como Sí. más peso a la lengua, para que la lengua sea como más pesada, más lenta. Entonces, hablar requiere más esfuerzo y ese esfuerzo de tener que hablar pues ayuda a que el pensamiento, o sea, que uno ya tiene que pensar más que lo que va a decir. Ok. Sí. Bueno, amigos, un abrazo. Una alegría. Gracias. Sigan mambeando. Chao. Nos vemos.